Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien. En esta noche agradable aquí en Tegucigalpa vamos a tener la oportunidad de compartir en sus hogares y sabemos de que ustedes todo dejan de hacer cuando inicia este programa, porque aquí realmente sí compartimos con el televidente, sí atendemos las consultas del televidente y sí estamos pendientes de ustedes. Esta noche me acompaña la estudiante en estudios avanzados de literatura y lingüística, la licenciada Infieri Gina Casco. Bienvenida, Gina, a este programa. Muchas gracias. Vamos a saludar a televidentes frecuentes, pero vamos a hacer un saludo muy especial esta noche al licenciado Juan Antonio Medina Durón, quien por estar cumpliendo funciones desde su cargo como asesor académico de la Rectoría de la Universidad Pedagógica, esta noche estará ausente del programa, pero prometió que estará con nosotros desde Televisión Educativa Nacional, TEN Canal 10. Saludos también, como decía, para televidentes como el televidente frecuente, aquel televidente que no se pierde por nada el programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien. Hasta Lomas de Jacaliapa, al señor Antonio Maldonado y familia, que son fieles televidentes de este programa. A Nacaome Valle, también saludamos a Víctor Saúl Hernández Ordóñez y familia, quien siempre está con Televisión Educativa Nacional, TEN Canal 10. A los compañeros del programa de formación permanente de la Universidad Pedagógica, que prometieron que esta noche estarían totalmente pendientes de este programa, porque sí, realmente sienten ellos que atendemos sus consultas. Gina, ¿usted tiene algunos saludos esta noche? Solamente para mi familia y para las profesoras de mi carrera de español, también para las compañeras que han compartido toda la carrera conmigo, para Anita Álvarez, que ella en algún momento personalizó al general Francisco Morazán, del que hablaremos más adelante, y bueno, solamente. Muy bien, Gina, esos saludos son desde aquí de Televisión Educativa Nacional, TEN Canal 10. El armapalabra de esta noche es un armapalabra totalmente fácil, y ahí lo podemos ver en sus pantallas. La clave es reoe, reoe. La primera pista es palabra esdrújula que procede del latín eros. ¿Cuál es la segunda pista, Gina? Es una palabra de 3 sílabas y contiene un hiato. Hay una tercera pista, personaje de carácter elevado en la epopeya. Es un personaje de carácter elevado en la epopeya. Una cuarta pista. Es un varón ilustre y famoso por sus hazañas o virtudes. Y nadie con una luz se pierde. La quinta pista es, en la mitología antigua, es el nacido de un dios o una diosa y de una persona humana. Esta noche se llevarán como premio un libro que todavía no lo encuentran en ningún lugar porque está recién salido de la imprenta. El título de este libro es Francisco Morazán, el hombre y el héroe, de el licenciado Julio César Navarro y el licenciado Mario Posas. No olviden enviar sus mensajitos al 9230, donde dan respuesta al arma palabra o hacen cualquier consulta. Todos los mensajitos esta noche entrarán en el sorteo de este libro, Francisco Morazán, el hombre y el héroe. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa. No nos cambien, en un momento regresamos. Continuamos con su programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien esta noche con realmente respuestas, consultas, atenciones a nuestros televidentes porque ellos se merecen lo mejor para nosotros. Vamos a ver la palabrota de hoy, una palabrota que ustedes quedarán asustados. Gina, la palabrota de hoy es inculpar. Inculpar, ahí la pueden ver en sus pantallas. ¿Qué significa la palabra inculpar, Gina? La palabra inculpar significa, procede del latín inculpare y significa culpar. Acusar a alguien de algo cometido, es decir, dirigir contra alguien la acusación de un delito en procedimiento penal o sancionador. Ahí pueden ver en sus pantallas lo que significa inculpar. Y como decía muy bien Gina, procede del latín inculpare. Muy bien, amables televidentes, trataremos de dar atención a todas esas consultas, esas interrogantes que ustedes hicieron a través de los mensajitos enviados a este programa y vamos a ver con la primera consulta. Un televidente dice, ¿qué significa paladín? Ahí lo podemos ver en sus pantallas. ¿Qué significa paladín? Según el diccionario de la lengua española, paladín
es un caballero fuerte y valeroso que, voluntario en la guerra, se distingue por sus hazañas. Esa es una primera definición de lo que es paladín. Hay una segunda, es un defensor denodado de alguien o de algo, Gina. Eso es paladín. Por ejemplo, nuestro querido Francisco Morazán. Correcto, paladín centroamericano, el general José Francisco Morazán Quesada, que en su momento hablaremos sobre él. Muy bien, Gina. Tenemos otra consulta en esta noche, Lee. Dice así: es cierto que el diccionario de la lengua española cambió ocupar con C por ocupar con K. Es totalmente falso, pues el diccionario de la lengua española incluye ocupar con K para denotar una transgresión ortográfica y significar, en una jerga, la apropiación de una vivienda o local deshabitados sin consentimiento de su propietario, que es una transgresión jurídica. Gina, entonces ahí hay dos transgresiones, una ortográfica y la otra jurídica. Por lo tanto, ocupar con K no es apropiado, ¿verdad? Así es. Muy bien. Un televidente dice: mi hija me dice que la profesora le dijo que lo correcto es pásame aqueo, cuando le solicita que le pase algo. ¿Es correcta la frase de la profesora? Lamentamos y sentimos mucho decirle a la colega docente que no, porque se debe decir pásame aquello, pásame aquello. Realmente es inapropiado decir pásame aquello. Así es que a la colega sentimos mucho y ya que deje de utilizar pásame aquello, sino que lo apropiado es pásame aquello. ¿Sí? Muy bien, Gina. Una siguiente consulta: en los rasgos faciales de alguien, ¿qué es filtro? Es el surco de la línea media vertical del labio superior. Muy bien, Gina, así es, una definición muy apropiada que ha dado los televidentes de qué significa surco. Un televidente, una televidente nos consulta lo siguiente: ¿qué significa dopar? ¿Qué significa dopar? Pueden verlo ahí en sus pantallas. Significa administrar fármacos o sustancias estimulantes para potenciar artificialmente el rendimiento del organismo. Esto, Gina, lo utilizan mucho en los deportes, ¿verdad? La prueba antidoping que hacen antes de un campeonato, y entonces ahí podemos ver esto de dopar. Muy bien, una siguiente consulta, Lick. ¿Qué es un esperpento? Me pareció muy interesante porque recuerdo al español Ramón María del Valle Inclán. Correcto. Que desde los años 1920 hace una concepción literaria que tiene mucho que ver con la tragedia. Muy bien. Y es una persona o situación o cosa grotesca o estrafalaria o desagradable. Correcto. Esperpento realmente, como decía Gina, es una fealdad, desaliño o mala traza, pero también, como en el campo literario, como muy bien lo explicó Gina, significa esa obra de teatro que es prácticamente una crítica, ¿verdad? Es una crítica que hace Ramón María del Valle Inclán. Hay una consulta de un televidente que es muy apropiada. ¿Cuál es el colectivo de los cerdos? ¿Cuál es el colectivo de los cerdos? El colectivo de los cerdos no tiene otra definición más que piara. Cuando ustedes miran un conjunto de cerdos, es una piara, ¿verdad? Muy bien. Tenemos una consulta más, donde nos preguntan: ¿de dónde procede la palabra hipo? Su origen es onomatopéyico, viene del sonido producido por este movimiento convulsivo e involuntario del diafragma. La onomatopeya es una figura literaria donde se escriben o se imitan los sonidos de animales, personas o cualquier cosa. Por ejemplo, el sonido de una puerta, el toc toc toc, es una onomatopeya y por ende se deriva de ahí la palabra hipo. En las escuelas, en los centros educativos, se enseñan las palabras onomatopeyas, ¿verdad? Así es. El guau guau del perro. El guau guau, el pío pío del pollito. Correcto, entonces el chichat de la silencio, lluvia y todo sí. eso. Muy bien, excelente eso de palabras onomatopeyas. Hay una televidente que nos dice: mi diccionario no incluye el término camada. ¿Es que ya no existe? Le decimos a la televidente que camada sí existe, y es el conjunto de crías nacidas en un mismo parto. Le explicamos también que camada es muy diferente a camarada, ¿verdad? Camarada es aquella persona que anda en compañía de otros
por estrechos lazos de amistad o realmente estrechos lazos de confianza. Eso es camarada, que es muy diferente a camada. Gina, ¿hay otra consulta? Sí, hay una consulta más en esta noche. ¿Qué es el exordio en la oratoria clásica? Era la introducción del discurso, el despertar de la atención del público. La palabra es un cultismo, pero ha caído en desuso. Muy bien, el exordio lo utilizamos como aquel preámbulo de un razonamiento, conversación familiar, lo decía muy bien Gina, el exordio es el origen y principio de algo, pero que en la actualidad realmente esta palabra no se utiliza, ha caído, como usted lo dijo muy bien, en un desuso. Eso es lo del exordio. Una televidente nos consulta, o un televidente, es realmente qué es una obra literaria, la forma o el fondo. Es decir, ¿qué significa en una obra literaria el fondo o la forma? ¿Qué es lo más importante? Le decimos realmente que ambas son inseparables. Las dos cosas son importantes. Son las dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, no podemos decirle que el fondo es más importante ni que la forma, porque ambas fueron creados por el autor de la obra para presentar su creación. Es decir, que su contenido él lo vació en esa forma literaria que él está presentando. Por lo tanto, fondo y forma tiene la misma preponderancia, la misma importancia y no es una ni más importante ni la otra, ni la podemos separar, sino que son la misma obra literaria. Tenemos una siguiente consulta. Nos dicen, ¿qué es la comedia del arte? Es una expresión italiana y denota un tipo de comedia representada en Italia a partir del siglo XVI, con personajes muy característicos como Arlequín, Colombina, Pantaleón, Papus, etcétera, o entre otros. Muy bien, eso es que la comedia del arte. Ustedes pueden encontrar esa definición en diferentes diccionarios, en diferentes textos, que se trata, como se dice, con personajes muy característicos que nunca dejaremos nosotros de recordar. Muy bien, hay una consulta sobre que de dónde viene el término frenesí. Ahí la pueden ver en sus pantallas. ¿De dónde viene el término frenesí? Le contestamos a la persona que hizo esta consulta que frenesí viene del griego y del latín para denotar un delirio furioso, una violenta exaltación y perturbación del ánimo. Ahí pueden ver en sus pantallas la definición de lo que es frenesí. Tenemos una pregunta curiosa, en realidad porque se adapta mucho a nuestro contexto, y nos dice así: para referirse a un escondite de algo valioso, ¿es huaca o huaca? ¿De dónde procede la palabra? Viene del quechua huaca, sepulcro con objetos de valor. Lo mismo da uno que otro término para referirse a un escondite de algo valioso. En Honduras rige huaca en lo escrito y huaca en lo oral. Gina, esto es importante aclarar a los televidentes que en Honduras escribimos huaca con H, pero cuando pronunciamos huaca con G, ¿verdad? Es lo que pasa con abuelo y abuelo. Lo apropiado es abuelo y escribimos abuelo. Pero cuando pronunciamos abuelo, ¿verdad? Que es cosas totalmente diferentes en la pronunciación, ¿verdad? Eso es muy importante. Lo de la huaca, Gina lo explicaba muy bien, significa ese escondite donde conservamos algo, lo tenemos ahí guardado. Valioso, ¿sí? Cuando le dicen, ya tiene guardado el dinerito. También, en el lenguaje popular utilizan huaca, como decía Gina, el lugar donde guardan el dinero, ¿verdad? Muy bien. Hay una consulta de alguien que dice, referido a una persona, cuando se refiere a una persona, ¿qué es chaparro? ¿Y de dónde procede el término? ¿Verdad? ¿Qué es chaparro y de dónde procede el término? Viene del vasco zaparro, y denota a una persona rechoncha y de baja estatura. Por ejemplo, una persona que es de baja estatura y es un poco rechoncha, se le llama chaparro. Viene del vasco zaparro. En este momento, Gina, nos vamos a una pausa
Regresamos en unos instantes. Por favor, no nos cambie, estamos en su programa. Hablemos, escribamos y leamos bien. Pero antes recordarles el arma palabra de la noche. ¿Cuál es el arma palabra de la noche, Gina? Reoe. Reoe. El arma palabra de la noche es reoe. Reoe. Ahí lo podemos ver en sus pantallas. La clave es reoe. Una primera pista es palabra esdrújula que procede del latín eros. ¿Cuál es la segunda pista, Gina? Es una palabra de 3 sílabas y contiene un hiato. Es personaje de carácter elevado en la epopeya. Una siguiente pista, varón ilustre y famoso por sus hazañas o virtudes. Y una última pista que nadie con una luz se pierde en esta noche, en la mitología antigua, es el nacido de un dios o una diosa y de una persona humana, reoe. Así es de que armar esa palabra y enviarla en un mensajito al 9230 y se llevan un libro que todavía no está en las librerías, viene saliendo de la editorial, como es Francisco Morazán, El hombre y el héroe, de Julio César Navarro y Mario Poza. Ambos licenciados nos han presentado este libro y se va a presentar en la Universidad Pedagógica el martes 27 de octubre. Así es de que no se pierda esta oportunidad de llegar a la presentación de este libro, Francisco Morazán, El hombre y el héroe. En un momento regresamos. Regresamos con su programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien esta noche en Televisión Educativa Nacional, TEN Canal 10, para comentar con ustedes, hablar con ustedes y disfrutar con ustedes como lo es ese elemento comunicativo de la lengua. Hay que ver que la lengua es un elemento de comunicación. No miremos la lengua como algo correctivo, Gina, sino como un elemento de comunicación. Este programa, como ustedes saben, es copatrocinado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional, TEN Canal 10. Esta noche fresca en Tegucigalpa estamos comentando sobre el uso apropiado de la lengua y agradecemos la oportunidad que ustedes nos dan de estar en sintonía con ustedes en sus hogares. Muy bien, hay una televidente, Gina, que nos hacen varias consultas y usted va a dar respuesta a esa consulta que nos hace esta televidente. Sí, así es, licenciado. Tenemos una pregunta muy curiosa que nos dice, ¿cómo puede definirse el término 80? Sí. El término 80 podemos definirlo como 8 veces 10, 4 veces 20, 2 veces 40, en fin. Y tenemos algunas palabras relacionadas, por ejemplo, octogenario, ochentavo, octogésimo, octosílabo. Muy bien. Y como usted comentábamos, Gina, extra cámara, cuando decíamos que hay esa tendencia a decir octasílaba, ¿sí? Octasílaba. Sí, la palabra de 8 sílabos, octosílabo. Octosílabo, o sea, el verso octasílabo, aquello que tenemos a tendencia, pero el verso es octosílabo porque tiene 8 sílabas. Octosílabo. Así es. Sí. Un televidente nos hace la consulta, incluye el nuevo diccionario de la Real Academia Española, verbos como empoderar. Le decimos que, señalando su origen inglés, lo acepta con 2 acepciones. ¿Cuáles son? La primera es apoderar, ahí la podemos ver en su pantalla. Y la otra es hacer poderoso, fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. Le decimos que lo del nuevo diccionario de la Real Academia Española ya no, porque ahora se llama, ¿cómo, Gina? Diccionario de la Lengua Española. Se llama Diccionario de la Lengua Española. Hoy ya no es DRAE, sino DILE, ¿verdad? Hoy es DILE, Diccionario de la Lengua Española. Gina. Tenemos una pregunta, una consulta, que, ¿sabe? Me parece muy interesante porque sí, nos habla del futuro del español. Sí. ¿Cómo se va a ir ampliando? ¿Cuál es el país de mayor número de hispanohablantes en este mundo? Son los Estados Unidos mexicanos, con un número de 106 millones de hablantes. Sin embargo, para el 2050 se espera que lo sea Estados Unidos de América, que hasta ahora tiene 54 millones de hispanoparlantes, más que todos los hablantes centroamericanos juntos. Aunque usted no lo crea, Gina, en el 2050, en el 2050, ¿verdad? Serán los Estados Unidos americanos los que tendrán el mayor número de hispanoparlantes. Qué interesante. Sí. La lengua española se está expandiendo como nada en el mundo y eso para nosotros es un orgullo. Así que hablamos este idioma español. Esperemos que
traspasemos fronteras. Claro que sí, claro que sí. Hay una consulta de alguien que nos dice, roto o rompido, muerto o morido, impreso o imprimido. ¿Cuál es lo apropiado? Rompido, morido e imprimido son los pretéritos regulares de romper, morir e imprimir. ¿Qué pasa? Roto, muerto e impreso son los pretéritos irregulares. El tiempo y el uso han desplazado a rompido y a morido, es decir, que estos ya no se utilizan, pero sigue existiendo y aún utilizándose como apropiado, impreso e imprimido. Estos aún coexisten, como dice su respuesta ahí en la pantalla. Gina, o sea que es apropiado decir no he imprimido el trabajo o no he impreso el trabajo. O sea que algo, eso es apropiado, ambas formas todavía coexisten. Impreso e imprimido se pueden utilizar sin ningún problema. Licenciado, creo que esta es la consulta favorita, por lo menos para mí, sí, de la noche. ¿Cuál es la más reciente novela del escritor Sergio Ramírez? Y quiero compartirles que tuve el honor de estar en la presentación el 13 de agosto en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán de este libro que se llama Sara. Vamos a traer a la cámara a ver si Pedrito logra ahí enfocar. Sara, que es la última novela de Sergio Ramírez, quien vino a presentarla aquí, la presentó en la Universidad Pedagógica y también en Metromedia del Mall presentó su novela Sara. Ahí podemos ver, esa es la última novela de don Sergio Ramírez, que tuvimos el orgullo, como dice Gina, de compartir con él y de que él nos entregara su novela Sara. La presentó aquí en Honduras. Una obra exquisita, paralela a la historia de Sara y Abraham en la Biblia. En la Biblia, es correcto. Y que motivamos a este televidente que hizo la consulta que la adquiera. Debe estar en la librería de Tegucigalpa, porque si ya la presentó en Honduras, la tenemos también en nuestra librería, la Universidad Pedagógica, ahí la encuentra también. Muy bien. Sara, ¿verdad? Es la última novela de don Sergio Ramírez. Hay una consulta y dice que por qué los medios de comunicación insisten en lo de femicidio. Ahí la podemos ver en sus pantallas. ¿Por qué los medios de comunicación insisten en lo de femicidio? Por varias razones. O porque no consultan un diccionario, o porque no consultan a una persona especialista en el área de la lingüística, o porque no tienen tiempo para ver este programa. Lo apropiado es feminicidio, ¿verdad, Gina? Lo apropiado es feminicidio y no femicidio. Olvídense de femicidio, que lo apropiado es feminicidio. Muy bien. Continuamos con una nueva consulta. Nos dice, ¿primer mujer o primera mujer? ¿Cuál será la correcta? Pues la correcta es primera mujer, puesto que primer es apócope de primero y no de primera. Muy bien, Gina, los apócopes ya saben que es aquello que acorta el nombre. Por ejemplo, podemos decir San Juan, ahí hay un apócope de Santo Juan. Podemos decir, ahí hay un apócope, no decimos Santo Juan, sino San Juan, San Antonio, ¿sí? San Antonio. ¿Sí? Así ese es apócope, aquello que acorta y solo decimos, pero en este caso, el apócope, como dijo muy bien Gina, primer es el apócope de primero y no de primera. Por lo tanto, lo apropiado en este caso es primera mujer. Hay una consulta de un televidente o una televidente y dice, mirar y ver, oír y escuchar, ¿son sinónimos? Le decimos realmente que no lo son. El uso, primero, es que mirar y oír implica una relación física y directa. ¿Sí? En este momento yo miro una cámara, pero veo el resto del estudio simultáneamente. Oigo las indicaciones del apuntador, pero escucho también las explicaciones que Gina da. Por lo tanto, ver y escuchar trascienden lo meramente físico, no son sinónimos. Ver y escuchar va mucho más allá, trascienden lo meramente físico. Esperamos que el televidente haya captado la respuesta. ¿Hay otra consulta, Gina? Sí, así es, licenciado. Tenemos una nueva consulta para esta noche tan agradable y dice así.
¿Hay algún libro que se refiere a las impropiedades en la lengua? Sí, hay uno que es muy ameno y se llama 1001 puñaladas a la lengua de Cervantes, de Federico Arana, editorial Grijalbo, del año 2006. Muy bien, ese libro es espectacular, debe formar parte de la biblioteca del televidente que hizo la consulta. Hay otra consulta y es una directamente para nosotros como Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En el año 2007, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán publicó Paisajes de la Memoria. ¿De qué trata el libro? Le decimos al televidente que es una extensa conversación entre Augusto Serrano y el pintor Miguel Ángel Ruiz Matute y lleva ilustraciones de Ruiz Matute. Es un libro que no debemos dejar de adquirir. Todavía hay algunos ejemplares en la librería de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán que pueden adquirirlo a un precio totalmente módico. Sí. Tenemos una nueva consulta y esta nos hace recordar nuestra infancia. Sí. Bueno, en mi caso, ¿verdad? ¿Cómo se le llama al modo en que hablaba Cantinflas? Muy bien. Lo apropiado es jerigonza, pero el diccionario de americanismos acepta cantinflada o cantinflesco. Hay que ver que esto es lo apropiado es jerigonza, pero que el diccionario de americanismos acepta lo que ya dijo Gina. Hay una consulta de alguien que dice: váyase recto o váyase derecho, ¿cuál es lo apropiado? Esta consulta la han hecho varias veces, reiteradas veces, y es por ese término recto, ¿verdad? Es porque si usted se dirige de un punto A a un punto B, sin enviarse a ningún otro lugar, las dos palabras son apropiadas. Váyase recto o váyase derecho. Olvídese de que porque recto significa un órgano humano, no tiene que ver nada eso. Hablamos claro, ¿verdad? Si se va, y no la revista, sino hablamos claro en el programa, hablemos, escribamos y leamos bien. Si va de un punto A un punto B, sin desviarse a ningún otro lugar, las dos palabras son apropiadas. Váyase derecho, váyase recto. En este momento vamos al arma palabra de la noche, para que los televidentes que van llegando a sus hogares realmente tengan la oportunidad de enviar sus mensajitos al 9230. El armapalabra de esta noche, la clave es reoe, reoe. ¿Cuál es la primera pista, Gina? Palabra esdrújula que procede del latín eros. Hay una segunda pista y que es una palabra de 3 sílabas y contiene un hiato. Una tercera pista, Gina. Personaje de carácter elevado en la epopeya. La cuarta pista es que es un varón ilustre y famoso por sus hazañas o virtudes. Y la última, en la mitología antigua y es nacido de un dios o una diosa y de una persona humana. Muy bien, no olvide enviar sus mensajitos al 9230 y esta noche se lleva un libro que todavía no está en las librerías de Tegucigalpa y que viene saliendo de la imprenta. Es Francisco Morazán, el hombre y su héroe, del licenciado Julio César Navarro y el licenciado Mario Pozas. Este libro se presentará en la Universidad Pedagógica el martes 27 de octubre como una de las actividades que hacemos en honor a este paladín centroamericano, el general Francisco Morazán. Nos vamos a una pausa, no nos cambie, que regresamos con nuestro segmento literario de la noche. En un momento regresamos. José Francisco Morazán Quesada nace en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792. Es hijo legítimo de don Eusebio Morazán y doña Guadalupe de Quesada. Tuvo 2 hermanos y un hermano. O sea, Francisco Morazán tuvo 2 hermanas y solamente un hermano. El 16 de octubre de 1792 fue bautizado en la iglesia parroquial del Señor San Miguel de Tegucigalpa. Apenas Gina tenía 13 días de haber nacido cuando lo bautizaron. Fue hijo primogénito de la familia Morazán Quesada y de sus 2 hermanas nos cuenta la historia que una se llamaba Marcelina, la que tuvo 5 hijos, 2 niñas y un varón. Pero su hermana Cesaria, nos dice la historia, Gina, que nunca se casó, siempre vivió soltera. Su único hermano varón, como decíamos, Benito Morazán, abrazó la carrera eclesiástica y fue diputado al Congreso Nacional en 1832.
Cuando Morazán nace en Tegucigalpa, la villa de Tegucigalpa no tenía escuela de primeras letras. Recuerde, Gina, que la primera escuela pública que tuvo la villa de Tegucigalpa fue fundada hasta en el año de 1819. Como bien lo dice el doctor Antonio R. Vallejo, como no había por aquellos tiempos establecimientos públicos de enseñanza primaria, Morazán aprendió en escuelas privadas a escribir con elegancia y adquirió al mismo tiempo las nociones elementales de aritmética. Pero ¿qué sucede? En el año de 1804, cuando Morazán apenas tenía 12 años, ¿sí?, se fundó por esfuerzos de Fray Santiago de Gabrielín, guatemalteco, guardián del convento de San Francisco de Tegucigalpa, una clase de gramática latina que tenía como profesor a Fray José Antonio Murga. Morazán estaba entre sus estudiantes, Gina, o sea, Morazán asistió. La duración de esta actividad académica fue muy fugaz, muy efímera, porque solo duró un año. Todas estas circunstancias, queremos comentarles, televidentes, todos estos elementos en la vida de Morazán lo indujeron a que él se convirtiera en un auténtico autodidacta. Recordemos, Gina, que Morazán fue autodidacta de primera. Fue guiado e iluminado por la chispa de su genio emprendedor. Dígame, hay Gina. un dato muy importante en el que a él se le considera, aún sin un título universitario, porque sabemos que el Marqués de Naicinena no lo dejó entrar a la Universidad de San Carlos en Borromeo, en Guatemala, y lo califican como un abogado, aunque no tenga título, porque él manejaba todas esas letras, todos esos artículos. Su padre, que era comerciante, no tenía fondos suficientes para enviarlo a estudiar a Guatemala, pero en cambio, José Cecilio del Valle y Dionisio de Herrera, que eran hijos de ricos terratenientes, sí pudieron salir a realizar estudios a esta ciudad. Morazán aprendió a leer francés como un reto para estudiar en la excelente biblioteca de su tío político, don Dionisio de Herrera, que, como dije al inicio, se había graduado ya de abogado en Guatemala. Él sí pudo salir del país a estudiar a Guatemala. Así es. Morazán leía asiduamente y tenía predilección por el dibujo y las matemáticas. También se dedicó al estudio de la historia y del derecho, y de este último, como dijo Gina, dio pruebas de competencia cuando se desempeñó en el Ayuntamiento de Tegucigalpa y después en su larga carrera política y militar. Así es, aún sin tener un título. Pero él dio pruebas de competencia de esto. El 28 de septiembre de 1824, don Dionisio de Herrera, primer jefe de Estado de Honduras, nombró a Francisco Morazán secretario general de su gobierno, cuando Morazán tenía 32 años de edad. ¿Sabe, licenciado? ¿Sí? Las ideas de Francisco Morazán en cuanto a pedagogía son excelentes. Claro. Y él es el que impulsa la impresión de libros en nuestro país. Muy bien, al traer la primera imprenta. Trajo la primera imprenta el 28 de septiembre de 1828. Muy bien. Francisco Morazán no obtuvo ningún entrenamiento formal como militar. Sus conocimientos, iniciados en materia de estrategia militar, fueron producidos por su trabajo voluntario en las milicias de la ciudad. Desde el punto de vista político y doctrinario, Morazán fue un liberal. El liberalismo como doctrina política es heredero del pensamiento inglés, de la Ilustración francesa, de la independencia norteamericana de 1776 y de la Revolución Francesa de 1789. Vamos a hablar ahora de algunas batallas de Francisco Morazán, las vamos a enumerar porque ya no hay tiempo de definirlas, y tenemos la batalla de la Trinidad en 1827, que en el billete de 5 lempiras aparece una imagen sobre esta batalla. La batalla de Hualcho en 1828, la batalla de Mixco, San Miguelito, Las Charcas en Guatemala en 1829, la batalla del Espíritu Santo y San Pedro Perulapán en El Salvador, ¿verdad? Algunas cualidades de Morazán con Gina discutíamos al inicio, y Ramón Rosa nos dice que habían 3 elementos eminentes que definían a Morazán. Una, firmeza de voluntad, él era firme en la voluntad, inteligencia perspicaz y previsora, y una sensibilidad delicada. Vamos aproximándonos, Gina, ya cuando Morazán, en el llamado Acuerdo del Jocote, el 12 de abril de 1842, entra en común acuerdo con Villaseñor, y es donde los dos se reúnen y dicen que en lugar de pelearse entre ellos, mejor hay que derrocar al dictador Carrillo, Braulio Carrillo. Y es esto que le trajo a Morazán múltiples problemas hasta llevarlo a su fusilamiento.
Cuando Morazán entra en el Estado costarricense junto con Villaseñor y derrocan a Braulio Carrillo, él toma en forma provisional el gobierno de Costa Rica, recordemos eso. Y viene y convoca ahí nomás a una asamblea el 11 de junio de 1842 para nombrar a la elección de diputados a una asamblea nacional constituyente. Pero ¿qué sucede? El 15 de junio del mismo año de 1842, esta Asamblea Nacional Constituyente que fue electa, lo nombró en propiedad como jefe del Estado y lo proclamó como benemérito de la patria y libertador de Costa Rica. El 20 de julio del 1842, Morazán emitió un decreto, el cual se pronuncia por la reorganización de la República de Centroamérica y establecimiento de la unidad nacional. Pero aquí aparecen ya los seguidores de Carrillo y en una defensa desafiante, Nicaragua y Costa Rica inician a disputarse la provincia de Guanacaste. Es aquí donde entra el problema de Francisco Morazán y los josefinos se van contra Morazán y llegan realmente, totalmente, lo atacan en el cuartel donde él está junto con Cabañas, José Trinidad Cabañas y Villaseñor. En la madrugada del 14 de septiembre del 42, Morazán decide romper el cerco que le han tendido los adversarios, los insurrectos, y se fue a Cartago, acompañado de los generales José Miguel Saravia, Vicente Villaseñor y su hijo Francisco. Se dirigió a la casa del general Pedro Mayorga y lo recibió su esposa, quien le explicó de los peligros que él estaba corriendo. Una columna que venía de San José al mando del capitán José Castro notificó a Morazán y a sus amigos, Gina, que estaban detenidos. El general Villaseñor, al darse cuenta de esto, atentó contra su vida, metiéndose una puñalada en el pecho. El general Saravia se envenenó, muriéndose en el instante. Y el único fue Morazán el que fue engrillado. Al día siguiente, Gina, fueron conducidos a San José, llegando a San José como a eso de la 1 de la tarde. Recordemos que Morazán iba a caballo y Villaseñor en hamaca, ¿verdad? Porque por efectos de la... Lo llevaron a la Casa de Gobierno, donde fue interrogado y se hizo un juicio sumario. Se le dieron apenas 3 horas, Gina, para que pusiera en orden sus asuntos, porque sería fusilado al atardecer. En estas condiciones, Morazán dictó su testamento a su hijo Francisco. Recordemos que la historia narra que es el hijo quien inicia escribiendo el testamento, pero luego el hijo, al darse cuenta que su padre muere ese día al atardecer, inicia a llorar, caen las lágrimas sobre el papel del testamento que se pueden ver ahí en San Salvador, está el testamento original, donde después Morazán le ha quitado el lápiz a su hijo e prosigue él su testamento y se miran ahí los 2 tipos de letras. Fue fusilado al caer la tarde del 15 de septiembre de 1842. El asesinato de Morazán, como él mismo lo definió en su testamento, fue una revancha de los seguidores del derrocado dictador Braulio Carrillo. Vicente Villaseñor pagó con su vida la traición al transar con Morazán el derrocamiento en el Jocote. Morazán muere, pero nos deja un gran legado y basta con leer sobre su vida de este héroe centroamericano y nos encontramos con elementos esenciales. Y en su testamento, para citar un caso y culminar con para citar un caso, vamos a ver que en su testamento nos dice lo siguiente: declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Exito la juventud que es llamada a dar vida a este país, que dejo con sentimiento por quedar anarquizado, y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes de dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra. Testamento del general Francisco Morazán. Y en estos momentos vamos a disfrutar de algunas imágenes y escuchar el himno a Francisco Morazán Quesada. De la cariola.
Estamos en el último segmento ya de su programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien para los televidentes que van llegando a sus hogares hasta esta hora de la noche. Y vamos a darles la última clave del arma palabra de hoy. Es para que se motiven y envíen esos mensajitos al 9230. El arma palabra de esta noche, la clave es reoe, reoe. Y la pista 1 es que es palabra esdrújula que procede del latín eros. La segunda pista es una palabra de 3 sílabas y contiene un hiato. La tercera pista, personaje de carácter elevado en la epopeya. Siguiente, varón ilustre y famoso por sus hazañas o virtudes. Con una luz nadie se pierde en esta noche en Tegucigalpa, y es que en la mitología antigua es el nacido de un dios o una diosa y de una persona humana, ¿verdad? Reoe, así es que armar esa palabra y enviarla al 9230. Vamos a tratar de cubrir todas las consultas de esta noche, y a los televidentes que no logremos darle su respuesta, les decimos que en próximo programa les daremos. Y el ganador de esta noche se lleva Francisco Morazán, el hombre y el héroe del licenciado Julio César Navarro y el licenciado Mario Poza. Este libro todavía no lo encuentran en ninguna librería de Tegucigalpa. Se va a presentar en la Universidad Pedagógica el martes 27 de octubre como una de las actividades en honor al paladín centroamericano Francisco Morazán. Vamos con preguntas y respuestas para ver cuántas logramos evacuar esta noche. Gina, hay preguntas que nos hacen los televidentes y nosotros necesitamos cumplirles porque así estaremos dando atención a lo que ellos solicitan. ¿Hay consulta, Gina? Hay una consulta. Sí. ¿Visa o visado? ¿Cuál es lo apropiado? En español de América, el uso mayoritario es el primero, visa. En el español peninsular, en España, el segundo, correcto, visado. Visado, ¿verdad? Aquí utilizamos la visa y en España es visado, en América es visa. Hay una consulta de un televidente que dice que exuberancia, exuberante, exuberancia o exuberante es con H intercalada el sustantivo y el adjetivo, o sin H tanto el sustantivo como el adjetivo. Le contestamos que tanto el sustantivo como el adjetivo se escriben sin H intercalada. Exuberancia, exuberante, sin H, ¿verdad? Así es, esa es la respuesta apropiada a la consulta del televidente. Así es, tenemos una consulta más. Nos dice, verbigracia o verbigratia. Sí. Ambas significan, por ejemplo, y son admitidas por el Diccionario de la Lengua Española. Muy bien. Pero es preferible la forma castellanizada que la locución latina, que es verbigracia. Verbigracia es más preferible, es la más utilizada, pero dice que ambas significan lo mismo. Muy bien. Por ejemplo. Vamos, compañeros, Gina, como todo lo bueno termina, honorables televidentes, hemos llegado al final de su programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien. Los esperamos el próximo lunes a la misma hora de 8 a 9 de la noche. No vayan a fallar el próximo lunes, que estaremos con ustedes. Muy buenas noches.